Bienvenidos a esto que es Geektuleando. Saludamos después de una semana un poquito ajetreada, volvemos en el ruedo. El día de hoy con un programa pues bastante emocionante o que va a retar un poco nuestros sentidos. Vamos a hablar un poquito, dada la fecha, pues sí, de lo que es Halloween. En diferentes años, pues desde que Geektuleando existe, primero como podcast, tuvimos varios temas, como lo fue Halloween, como lo fue en aquel tiempo estas historias de miedo por nuestros fans de México, que nos dieron bastantes creepypastas en aquel momento. Hace un año estuvimos hablando inclusive de los ovnis, de lo que era el terror de la abducción y de lo que es toda esta invasión ovni que a veces la gente le da como miedo. Historias que venían desde misterios sin resolver hasta programas que hoy en día siempre tienen el misterio. Hoy en día vamos a hablar de algo similar que tal vez la gente no había comprendido, pero que existe o que por lo menos lo ven como un terror latente. Pero primero que todo vamos a saludar a mis geektulios que me acompañan el día de hoy. Hoy con una presencia muy especial. Tenemos un backup ahí para nosotros que ya casi vamos a presentarlo. Primero vamos a saludar a los de siempre. Y bueno, Greg, ¿cómo estás? Greg el día de hoy está particularmente disfrazado para la ocasión. ¿Cómo estás, Greg? ¿Qué tal, Alan? Todo bien, aquí andamos, muy contentos. Hoy vengo disfrazado. ¿De quién? ¿Quién sos? Hoy vengo a preguntarles, espartanos, ¿cuál es su profesión? ¡Aú! ¡Aú! Hoy vengo aquí de disfrazado de espartano un poco, aprovechando el día de Halloween, ¿verdad? Que está ya cercano. Bueno, ahorita a fecha que estamos grabando este video, está muy cercano la fecha. Y con un tema muy interesante, la verdad. Pero cuando se reproduzca el video, es Halloween, literal. Así es. Así que no, está entonces, literalmente para la ocasión. Prácticamente está para la ocasión. Y qué mejor manera que una de tus fanaticadas, que es siempre los caballeros, la historia, el Así famoso es. Leonidas, que podríamos decirlo es nuestro ahí guerrero geek tal vez número uno, desde que se hizo la famosa novela gráfica 300, de ahí el macho cabrío manejando su ejército contra Xerxes, y bueno, de ahí una excelente película, pero cierto, sí. por Zack Snyder. Sí, una de las pocas películas de Zack Snyder que yo podría decir que me gustan. Yo creo que la mejor, de hecho. Para joder a Alan, nada más. El día de hoy no contamos con José. Tampoco esta semana no estuvo con nosotros, pero ya podemos decir que de salud está completamente recuperado. Esta vez es porque cuenta. El día de hoy está celebrando su cumpleaños este fin de semana, el cual enviamos un caluroso cumpleaños, un saludo hacia José, que festeje mucho sus 25 primaveras, ¿verdad? Que Así está es. cumpliendo. Felicidades. De trabajo, seguro. Sí. No. José, que pases de lo mejor y te esperamos de vuelta ya con todas las energías y que disfrute bastante. Pero el día de hoy tenemos a otro José que nos está suplantando a José, que es José Alberto. ¿Cómo estás, José? Hoy te llamas José. Realmente tenemos invitado nada más y nada menos que Alberto de Pokémon Tiquicia, que nos está acompañando. Le pusimos hasta su famosa camisa invitado. Alberto ha estado con nosotros cubriendo los eventos de el Comic Con y lo que son los eventos del Connector Day, para el cual siempre le agradecemos, porque el conocimiento, Alberto, es no solo de Pokémon Tiquicia, sino el conocimiento geek, creo que hasta, bueno, yo lo he dicho, nos sobrepasa, y el anime que ni se diga. ¿Cómo va todo? Bienvenido. Todo bien, muchas gracias por la invitación. Muy bien, aquí para hablar un poco del tema de hoy, que está muy interesante, la verdad. Y no estamos haciendo trampa. Tu primer nombre es José. Entonces, o sea, Segundo, José vino. Es Alberto José, pero sí. Greg, José hizo su tarea, ¿verdad? Sí, definitivamente. José no está presente hoy, pero se manifiesta, ¿verdad? ¿Qué mandó? Cuéntame. Mira, José te mandó a vos en especial esto. ¿Por qué será, verdad? Los famosos Hot Wheels. Es uno de estos famosos Hot Wheels que tanto le gustan a él. Enseñalo a la cámara. Ese es el de Arkham Knight, ¿verdad? Este es el de Arkham Knight. Es el de Arkham Knight, el tercero de la trilogía y el mejor juego. De hecho, donde vuelven a diseñar el Batimóvil. Sí, correcto. Y no es el mejor juego de la trilogía, pero sí está bien. Es el mejor, ¿no? No, para usted el mejor es City. City, sí, yo creo. Que no es hecho por ellos, sino... exacto. No, entonces el segundo es el mejor para mí. Ah, ok. El segundo, sí. Ok, era Arkham Asylum,
Arkham City. Arkham City, no, sí Arkham es hecho City. por ellos. El tercero que es de Montreal, pensé que era el que te gustaba, que ahorita no recuerdo el nombre. No, que ese es el que había hecho Arkham Origins, que usted dice que es el Arkham de Origins, Montreal. ajá, sí. Que más bien es como una precuela, creo. Pero para mí el segundo es el mejor. El segundo es el mejor, donde ya sale el mapa bien de todo Gotham. Ajá, sí. Ese es el- Este más bien, precisamente para mí, la deficiencia que tiene es precisamente el Batimóvil. O sea, Batimóvil. es muy cool, pero lo usan tanto que entonces, sí, que no se deja sí. de apreciarse todo lo demás. Sí. Para mí es que el Batimóvil fue increíble, entonces sí. Sí. Este diseño, de hecho, el Batimóvil es bastante bonito. De hecho, aquí lo dicen, Arkham Knight Batmobile. Como lo ven, un diseño. Y de hecho ahí está saliendo, cuánto costó y de quién viene, ¿verdad? Un saludo ahí para una de la gente. Ve, no solo vamos a una tienda, no solo se Sí, revisan, sí. sino que Hay variedad. esta salió de variedad. Y José hace bien su tarea. José, muchas gracias por este regalo, a pesar de que el que cumpleaños es usted. Tal vez algún día le demos algún regalo de cumpleaños. No va a ser en ese episodio, ni va a ser este día, pero le prometemos que algún día lo tenemos. La promesa está ahí. La promesa está ahí, vamos a ponerlo por ahí. Y vamos a entrar en tema, hablando de todo un poco. Bueno, creo que Arkham, me parece, el Arkham Knight es a partir de Halloween, ¿o me equivoco? Si no me equivoco, sí es el día de Viene Halloween. por ahí, ¿verdad? es el Sí. día de Halloween cuando comienza, que es cuando el Scarecrow Ujú. lanza su famoso Venom. No, el Venom es el de Bane, el gas ese que tira la famosa droga, Sí. que ya se encarga de, obviamente, valga la redundancia, pues drogar a todos y ya empezó todo lo que era Sí. el Y cierran toda la desastre, ciudad, que es lo que se vuela toda la ciudad y comienza en Halloween. Ujú. No lo había analizado. Bueno, las coincidencias. Hablando en tema un poco, es como un poquito particular, siempre va como de la rama de lo que es el horror y el terror. El día de hoy vamos a hablar no terror general del que pasa en la tierra, no del que viene de los cómics, sino el que viene más bien un poco más por lecturas de libros un poquito más desarrollados, y es de lo que crea este horror cósmico, ¿cierto, Greg? Así es. Aunque el horror cósmico, pues, se extiende a todas partes, ¿verdad? O sea, tanto en la Tierra como en el espacio, como en todas partes. Pero yo quisiera abrir un poco este tema con una frase de, creo que la persona que podríamos decir que es el exponente de lo que es el horror cósmico. Entonces, la frase dice: la emoción más fuerte y antigua de la humanidad es el miedo. Okay. Y el más antiguo y fuerte tipo de miedo es el miedo a lo desconocido. Ujú. Precisamente eso es lo que, o sea, porque el terror lovecraftiano o cósmico es precisamente ese miedo a lo desconocido, que al miedo a las cosas que van más allá del entendimiento humano. Exactamente. Y eso es así básicamente lo que más o menos trata de ese tipo de terror, que es muy interesante, porque sí, precisamente yo creo que todo el mundo tiene ese miedo a lo desconocido, ¿verdad? Ese miedo, y muchas veces se habla como del espacio precisamente porque no sabemos mucho del espacio, o no sabemos mucho de lo que hay en el océano, en la parte más oscura del océano, ese tipo de cosas. Sí. Entonces son cosas que siempre está ese miedo de que puede haber ahí, que puede estar acechándonos y ni siquiera lo sabemos, ¿verdad? Entonces es como muy interesante. Totalmente. Y pues hablamos nada más y nada menos que de H.P. Lovecraft o Howard Philip Lovecraft, que es el nombre completo de él, que fue escritor mucho tiempo de narrativa de horror cósmico. De hecho, él podríamos decir, que la persona que abre este género, ¿verdad? Es el padre de... Es el padre. Ajá. Tanto en novelas, ¿verdad? Como para inspiración a películas, series, videojuegos y demás, ¿verdad? Entonces, como decía Alberto, o sea, el horror cósmico es básicamente eso, es el terror a lo desconocido, a lo que nosotros los seres humanos no estamos capacitados para entender. Algo muy interesante es que el horror cósmico, si lo pensamos de alguna manera, cuando nos ponemos a filosofar un poco, ¿verdad? Y empezamos a indagar en nuestros pensamientos y todo esto acerca del origen de nosotros como seres humanos, como especie, nuestro lugar en el espacio y todo esto, llegamos a la conclusión de que prácticamente, y que creo que es lo que Lovecraft se agarraba un poco de eso, es el sentimiento de nosotros sentirnos como si fuéramos algo minúsculo en una totalidad, que en cualquier momento de las cosas que hay ahí afuera, digamos, en el espacio exterior, si así quisieran, en un instante podrían borrarnos de la existencia totalmente. Y son terrores tan grandes
que ni tan siquiera, como decías vos, podemos imaginarlos. Entonces las historias del horror cósmico empiezan por ahí, ¿verdad? Empiezan bajo ese concepto y agarran como esa idea, ¿verdad? Del terror a lo que no conocemos. Creo que es algo muy natural del ser humano, el miedo, ¿no? El miedo es un sentimiento arcaico, o sea, es algo que viene desde los orígenes del ser humano y es algo que inclusive nos ayuda a nosotros también como sociedad a avanzar, ¿verdad? Porque ante el miedo... O sea, el miedo es un sentimiento de supervivencia. Exactamente. Entonces, ante el miedo, ¿qué hacemos? Elaboramos cosas que nos ayuden a poder enfrentar esos miedos, ¿no? Y ese sentimiento de lo más antiguo que llegamos a tener los seres humanos es algo que Lovecraft llega a entender perfectamente y lo plasma en sus obras. Entonces, obviamente Lovecraft es un ejemplo, digamos, es una inspiración para otros gentes, digamos, personas, escritores, creadores de tanto de películas, series, porque hoy en día hay muchísimas cosas que beben del horror cósmico. Creo que más adelante lo podemos hablar un poco acerca de series, películas, videojuegos, inclusive que agarran esta temática, pero básicamente todo inicia desde ahí. Todo viene desde el principio ahí con su creación de este demonio o ser o titán interestelar, el famoso, que de hecho tiene una nomenclatura o está escrito de una manera que se supone que nadie sabe cómo pronunciarlo, pero entonces por eso tiene varios nombres, el famoso Tulu, Cthulhu, y como le quiera poner la gente. También, sí, Chulu, que es este famoso ser de tentáculos que ni siquiera vive en esta realidad, sino que es un ser interdimensional y que, según cuentan las lecturas de los escritos de él, está dormido. Así es. En el Océano Pacífico, se supone, sí. Sí. Ah, ok, él está dormido aquí en el océano. En el momento que despierte, se supone que va a significar todo, el final. El fin. Como algo parecido, o sea, entre una manera y una comparación burda y absurda que puedo usar ahorita que no está José, como decir el Celestial en los Eternals. Que si él despertaba o se creaba a partir de la Tierra, pues la Tierra dejaba de existir. Se podría decir que viene como por ahí. Y tendría sentido, porque se supone que Cthulhu es inmensamente grande, que es muy parecido, digamos, a un Celestial, que es precisamente por qué no lo podemos comprender, o sea, no podemos entender algo de ese tamaño, es incomprensible para nosotros. Así es. Entonces sí, es interesante, y de hecho no es el único, es el más famoso, Cthulhu es el más famoso, pero son un montón de criaturas que Lovecraft en realidad creó. Pero como que a la gente le gustó más porque inclusive es el más popular en series, bueno, una famosa canción de Metallica, Call of Cthulhu, del disco Ride the Lightning, y comprende lo que es este ser. Y es un cuento corto, de hecho, también. El Call of Cthulhu también es un cuento corto de Lovecraft. Viene a partir de ahí. Lovecraft tiene ciertos detalles que fueron impregnados inclusive hasta en la mitología de la historia de Batman, porque él usa la ciudad de Arkham. Correcto. Y de ese nombre pues sale, bueno, ahora que estamos hablando de los videojuegos, de hecho hasta como sean las coincidencias, el manicomio de Batman pues es el Arkham, porque es creado por un doctor Arkham, que es el que instala eso. Entonces es algo que ya viene a partir de muchos, o sea, podemos decir que Bob Kane era fan de Lovecraft. Así es, tuvo, digamos que... su inspiración. Mucha inspiración en eso, ¿verdad? Lovecraft es una figura un poco trágica, la verdad, porque es una persona que no conoció el éxito de su obra en vida. O sea, el éxito de su obra fue a partir de cuando él falleció. O sea, fue póstuma. Como muchos, de hecho. Y digamos, él creció dando un poco de contexto, digamos, a su historia, de su biografía un poco. Lovecraft nació en Estados Unidos, en una ciudad que se llama Providence, que queda en Rhode Island. En Rhode Island, ajá. Y él nació en una familia pequeña junto con su mamá, su abuelo. Su abuelo era una persona muy letrada, una persona muy culta, le gustaba mucho leer. Entonces, él le mete esta inspiración al pequeño Lovecraft, ¿verdad? Y entonces él empieza a leer mucho sobre Edgar Allan Poe, que es otro gran exponente también del terror y el suspenso. Claro. Y lee también novelas de autores anteriores.
Se inspira mucho en cuentos como estos de las mil y unas noches, ¿verdad? De lugares fantásticos, de seres fantásticos, legendarios. Y entonces él empieza con ese amor hacia la lectura y empieza desde pequeño a hacer pequeños poemas, empieza a escribir, ¿verdad? Y como a la edad de los 17 años empieza a escribir sus pequeños cuentos o novelas cortas que se publicaban en unas revistas que se llamaban, bueno, las Pulp Fiction, ¿verdad? Las conocidas como Pulp Fiction, que fue de hecho el semillero para muchísimos autores, ¿verdad? Y inclusive gente que de ahí nació Tarzán, nació De ahí viene el Conan, famoso Tarzán, Conan, sí. salió por ahí inclusive entre esas revistas y todo eso fue naciendo Superman, el género de los superhéroes, todo lo que hablamos en aquel episodio, ¿te acuerdas? De los superhéroes, nace un poco acerca de estas revistas y es ahí donde Lovecraft empieza sus relatos, porque realmente, digamos, de Lovecraft, él no tiene novelas como tal vez la única que podríamos decir que es así como la más influyente, quizás es esta que se llama, bueno, se me da el nombre, pero la mayoría de cuentos de él son relatos cortos. Entonces vienen... Son relatos. Exacto. Era un relatista. Vienen en estas novelas. Él mantiene una colaboración también con gente que estaba cerca de su círculo, o sea, lectores, gente, otros autores también, que de hecho entre esos uno muy interesante es el que se llama Robert Howard, que él es el autor y creador de Conan y de todo el universo de Conan también. Entonces, inclusive entre ellos dos, sus historias se llegan a relacionar. En cierto punto, Conan también batalla contra seres del universo de Lovecraft, ¿verdad? Entonces, es muy interesante, digamos, porque él empieza a meterse en ese mundo, empieza a escribir, pero realmente nunca llega a tener como auge, ¿verdad? No llega como a tener ese éxito que quizás esperaba. Además de que su salud no era muy buena, entonces constantemente sufría de problemas de salud y finalmente, bueno, tuvo ahí una relación, fracasó también, los trabajos no le duraban mucho, entonces siempre fue una persona prácticamente desempleada, nunca tenía como un trabajo fijo, ¿verdad? Y vivía de la edición, de revisar obras, de revisar algunos escritos, de estos escritos que él le daba a estas revistas para poder sobrevivir de algo, ¿verdad? Pero de ahí muere, digamos que muere de un cáncer del intestino, me parece, pero muere sin haber visto el éxito. Sin tocar la gloria, así básicamente. Y es después de que él muere que empiezan estas historias a popularizarse y hay otros autores que empiezan a tomar la inspiración de estas obras. Entre esos, pues podemos decir que uno de los más famosos es Stephen King. Stephen King, definitivamente, ¿verdad? Sí. Cineastas inclusive también. Creo que uno de los más significativos y que quizás se acerca un poco más a ese concepto de horror cósmico es John Carpenter. El famoso John Carpenter. Ajá. Con su película La Cosa. Sí, La Estamos Cosa. Hablando, sí. De hecho son 3 películas, se llama la trilogía del Apocalipsis, está The Thing, está otra que se llama El Príncipe de la Oscuridad, me parece, y In the Mouth of Madness, que también es una película del género de horror cósmico. Y bueno, son películas que se hacen famosas, en especial La Cosa, ¿no? Y Stephen King, pues sabemos su obra, ¿verdad? Lo podemos ver plasmado mucho en It, que It viene a ser como un ser así extradimensional, ¿verdad? Que no tiene forma y que se puede convertir en cualquier cosa. Entonces, más o menos estos autores beben de Lovecraft, ¿verdad? Pero prácticamente su vida fue un poco trágica en ese sentido. Nunca pudo ver el éxito que cosechó. Pero sin duda alguna le abre las puertas a este género que es algo maravilloso, ¿verdad? Es un género, exacto, es un género que, bueno, tal parece en sus inicios fue tal vez incomprendido
o no manifestado o no etiquetado con lo que es esa creación de horror cósmico. Sí, yo diría que tal vez mucho de lo que tal vez le pudo haber ocurrido y que ahora por eso es más popular es que antes precisamente el miedo a lo desconocido siempre ha existido, pero antes lo desconocido era más. Entonces se tenía miedo a mucho más cosas, por decirlo de alguna manera. Conforme hemos avanzado en la ciencia y conocemos un montón de cosas más, pues hay muchas cosas que ya no nos da miedo porque ya sabemos qué es lo que pasa. Pero precisamente lo que Lovecraft ve son cosas que siguen siendo desconocidas. O sea, eso de multidimensiones, el universo, o sea, cosas que van más allá, sigue siendo algo que no comprendemos y posiblemente no vamos a comprender en toda nuestra humanidad, existencia, o sea, porque es muchísimo el tiempo. Y como vos decías, el hecho de tratar de vernos como lo diminutos que realmente somos en el universo, ¿verdad? Que el universo es infinito, nosotros estamos en un planeta de ese tamaño y el tiempo que la humanidad ha estado realmente es un soplo para lo que el universo ha estado en el tiempo. Entonces, o sea, pensar en eso nos hace sentir así de minutos, que ese es el miedo que él creó y que ahora es todavía más latente con las cosas que sabemos hoy en día. Entonces creo que por eso ha tenido el auge ahora todavía más. Y también va en lo siguiente, o bueno, ¿qué piensan ustedes al respecto? En aquellos tiempos, bueno, obviamente por ser nada más el tiempo de la prensa escrita, de los libros, pues solo los que tenían acceso a esos, pues pueden comprender y representar ese miedo. Claro. Conforme va avanzando, el cine adopta esto, ciencia ficción, los efectos especiales, pues vienen ya a dar un auge a esto. Por eso es que esta famosa La Cosa de John Carpenter, pues bueno, son los 80s. Sí. Ahí empieza eso. Eso. Hay una remasterización de hace poco, que no la recuerdo, de hecho, de esta famosa película La Cosa. Vamos con Stephen King, la cantidad de novelas que él escribe, el auge que tiene Stephen King, y bueno, It, que fue en los 80s, lo que generó, y con este relanzamiento que fue una de las películas de mayor auge, de récord, de taquillas y todo en esos géneros, pues bueno, ya la gente empieza a desarrollar un poquito más de curiosidad de ver qué es este bicho, porque exacto, como lo hablábamos antes, tras bastidores, digamos, antes fuera de cámaras, realmente la gente pensaba que It era un payaso que asusta. Lo ven de esa manera. Entonces, para los que tienen el miedo a los payasos, pues sí, ahí viene. Pero realmente comprende más que eso. Un ser, como lo acaban de decir, interdimensional, que realmente ni siquiera es un payaso. Toma la forma de un payaso porque así se alimentaba del miedo. Realmente él se alimenta del miedo de sus víctimas. Pero es un ser que podíamos darle que en esta realidad, en la que vimos nosotros, era más bien como una araña. Estaba un bicho con arañas. De hecho, por eso teníamos como la hablada de que los tentáculos o el montón de todos estos miembros que tienen los seres así, que dan como el miedo a eso, pues va por ahí. Era como una araña. Y bueno, esa era la representación de él aquí, pero realmente es un ser interdimensional que no tiene ni forma, que cuando ya en la película, que no es spoiler, porque ya han habido dos entregas y todo, y una hace años, cuando lo logran derrotar, realmente no es que lo mataron, o sea, le cerraron como el acceso a esta realidad, mundo, sí. Pero él simplemente ahí sigue, creo que es inmortal, creo que es una esencia, es casi indestructible. Sí. Así es. Ahora, ok. Eso es en lo que se basó Stephen King para crear a sus seres. Y Lovecraft dejó su legado, sin saberlo. Pero sabemos que hay más obras o más cosas que se han venido dentro de la historia, como a dejar impregnado este terror. Y no solo es lo desconocido, que digamos que son ovnis, que son entidades así, sino hay mucho más. Ahora, pegó también en cómics. Ahora lo hablamos. Strange tiene un ser parecido con el que se enfrenta, el cual es tentacular también. Gomora no sé qué ahí, ahora lo es Shumagorat ahí es uno de los seres. Sí. Dijimos que en Hellboy, en la película, también hay un ser de estos como con parecido, tipo, sí. que siempre están en el espacio. Sí. Bueno, siempre están dormidos. Y del Toro es fanático de Lovecraft. Sí, el Toro se nota que es definitivamente una influencia. Sí. Pero vean las características. Están dormidos, tentaculares, que veíamos en un video también por quién era el youtuber que nos compartiste, Cthulhu TV, eso. Cthulhu TV, sí. Un saludo para ellos, porque sin ellos no hubiese sido posible entender de qué íbamos a conversar en este episodio. Él decía que no todos los tentaculares eran Lovecraftianos, sí, ni no todos es horror cósmico. Pero si vamos como por ahí, la base es lo mismo, va igual. Seres dormidos, hasta un nuevo aviso que despiertan, y si despiertan representaban ya la destrucción de la humanidad. Prácticamente. De hecho, el Lovecraft tiene, la novela que les comentaba es una novela corta, se llama En las montañas de la locura.
es como se llama. No, se me nunca había olvidado el nombre, pero es como una de las obras más famosas, ¿verdad? Ok. Lo curioso, digamos, de la narrativa de Lovecraft es que siempre empieza, las historias empiezan justamente con personas que son como eruditos, científicos, ¿verdad? Arqueólogos, exploradores, gente que tiene mucha, digamos, inteligencia, y empiezan investigando algún caso o algún objeto y empiezan a meterse de lleno, digamos, en la investigación. Algunos llegan a descubrir sectas, cultos, ¿verdad? Malditos. Y algunos otros llegan inclusive a encontrar ciudades o lugares ocultos por el tiempo que albergan a estos seres, ¿verdad? O albergan, digamos, la esencia de estos seres. Pero lo curioso es que llegan a meterse tanto en la historia o llegan a meterse tanto en el asunto, en el caso, que muchos de ellos se vuelven locos. Que de hecho eso es una de los sellos de Lovecraft, ¿verdad? Que los protagonistas se terminan volviendo locos o se desaparecen o algo les pasa porque estos seres, al ser tan incomprensibles, al tener un máximo poder, que de hecho es algo que Lovecraft siempre hace en sus obras, que es difícil, digamos, a la hora de adaptar estas obras al cine, porque nosotros diríamos, bueno, y es que si era tan bueno, ¿por qué es que no hay películas exactamente de las obras de él, verdad? Correcto. Y es que es muy difícil adaptarlas, porque ¿cómo adaptas algo que él lo describe como algo inenarrable, ¿verdad? Sí, indescriptible, básicamente. Indescriptible. Sí. O como un horror que nadie puede describir o nadie puede decir cómo es, ¿verdad? Entonces, obviamente, en la cultura popular, en las ilustraciones, tanto que vemos en internet como artistas y todo, le dan una imagen a estos seres y todo, pero pues realmente no sabemos cómo son. De hecho, como decías vos al principio, Cthulhu, que es uno de los más famosos, ¿verdad? Si no es que el insignia del horror cósmico, Cthulhu pues es un ser que no se sabe cómo se dice su nombre, justamente porque es en un idioma extraterrestre, es un idioma que nadie puede pronunciar. Y aparte, la representación que se da de él es una representación vaga, digamos, de lo que es, pero realmente no hay nada así como concreto, ¿verdad? Que digamos, no, es que los seres que Lovecraft dicen son así. O sea, hay una ligera descripción, pero no mucho, y después Exacto. de eso dice que puede cambiar de forma, entonces en realidad... Exactamente. O sea, bueno, realmente es como hacer cualquiera. Sí. Y eso es algo, por ejemplo, que vemos mucho, como por ejemplo con It, ¿verdad? ¿It es eso? It agarra la forma de un payaso, como para transmitir el miedo a los niños y todo esto, pero pues realmente no sabemos la forma real que tiene, ¿verdad? Sí, era para hacer comprensible lo incomprensible, básicamente. Así es. Y bueno, Guillermo del Toro es un especialista en esto, ¿verdad? De hacer seres así extraños y todo. Y hace poco, de hecho, sacó una serie que se llama El Gabinete de Curiosidades. Muy cierto. Sí, donde él tiene algunos episodios que son sobre horror cósmico, y entre esos hay unos que se adaptan directamente de obras de Lovecraft. Por ejemplo, hay uno que se llama El modelo de Pickman, que es literalmente uno inspirado directo en el corto, en el cuento corto de Lovecraft, ¿verdad? Okay. Entonces, digamos que lo interesante es ver eso, ¿verdad? Cómo se adapta el cine y todo, que quizás no genera el impacto que genera a la hora de leerlo, porque uno quizás leyendo la imaginación pues vuela, ¿verdad? Vuela más, sí. Pero de alguna manera nos llegamos a imaginar cosas que no podemos describir, ¿verdad? Nos pasa mucho cuando leemos y así. Pero a la hora ya de hacerlo en una película, en una serie, es un poco difícil. Pero aún así han habido ciertas adaptaciones que yo creo que han cumplido bien, ¿verdad? Entre esas, pues, teníamos La Cosa, tenemos... también hay una que quiero mencionar, que es de John Carpenter también, que es In the Mouth of Madness. Antes creo que ya habíamos hablado un poquito. Creo que es una de las que más se puede llegar a acercar un poco a la obra de Lovecraft como tal, porque salen seres con tentáculos, el protagonista empieza metiéndose en un misterio, llega a un pueblo donde la gente tiene una actitud extraña, es rara, ¿verdad? Empieza él como a ver cosas, alucinaciones,
empieza como a dudar de su propia razón, de su propia, digamos, como, ¿cómo le podríamos La decir? lógica, Lógica, la ¿verdad? lógica y su entendimiento. Y bueno, y no les voy a spoilear la película porque sería bueno que la vean. Es una recomendación para este Halloween, ¿verdad? Pero, pues la cosa no termina muy bien, ¿verdad? El hombre, ¿verdad? Se desconecta totalmente y digamos, eso es justamente lo que Lovecraft intenta hacer con sus obras. El día de hoy yo también les iba a hacer una pregunta porque creo que lo mencionan ahí. Son seres que, bueno, ahí, no sé, de otra realidad. De hecho, por eso me vestí para la ocasión con esta camisa, si la pueden tomar ahí en la cámara. Pero esta era una serie que creo que comprende seres también que estaban en otra realidad. Estamos hablando de Stranger Things. Ujú. Stranger Things, una serie de demasiado éxito que creo que estamos esperando la última entrega. Sí. Y que no sé a dónde está esa entrega porque ahí no sé, en Netflix. O sea, como que iban a hacer una parte, después venía la otra ya al final. Pero Sí. bueno, Stranger Things habla de unos seres de otra realidad en Así los es. cuales podíamos llegar o se podía llegar, donde se pierden los famosos chiquitos y toda esta cuestión, y que de ahí habla de varios seres. Era el primer ser contra el que pelean. Después estaba el ser gigantote que tenía los famosos tentáculos o las patas y todo El eso. primero es el Demogorgon, algo así. El de- Demogorgon es el Demogorgon primero, sí. apodado así por Eh, Dungeons and Dragons. Dungeons and Dragons, sí. Así Todos, es. todos los personajes tienen nombres de Dungeons Todos and Dragons. tienen Sí, un yo creo nombre que así. sí. Bueno, no sé si es que por eso iba. Creo que sí. El Demogorgon, después viene el gigantesco ese que no me acuerdo ni siquiera cuál es el nombre, que pelea en el centro comercial, y después venía que es Vecna, que es como el origen de todo, ¿verdad? Así El es. famoso Vecna. Pues digo, no sé si Vecna también viene por Creo que Dungeons sí, and creo que Dragons. hay un episodio que lo ok, menciona, me parece. que ellos lo sí. mencionan, ok. Que es como un mago que controla a los demás bichos, Ok, algo así, ahí viene me por parece. ahí. Algo así. Entonces, ok, ahí es donde viene la pregunta. ¿Es Stranger Things basado en horror cósmico? Inspirado en, no hay duda, yo diría que, o sea, sí está inspirado. Y Sí. creo que sí tiene muchas cosas de horror cósmico, tal vez no necesariamente todo, pero sí bastantes cosas. Porque o sea, hay muchas cosas que no son comprendibles o sea, ¿por qué existe esa dimensión? Todavía no lo sabemos, o sea, no sabemos si lo vamos a saber, o sea, que es parte de, digamos, en la última ¿Quiénes son temporada. estos seres, verdad? Que, Sí. O sea, no Sí. se sabe exactamente. Se sabe que son seres de otra dimensión, pero ¿qué son? Ujú. ¿Verdad? O sea, Sí. si Entonces, son sí. dioses o son entidades paranormales o no sabemos, ¿verdad? Y que tienen eso, hasta eso de que se conectan entre que todo en ese otro mundo está medio conectado, entonces que tienen una sola como conciencia, eso, todo Una eso. red, sí. exacto, ya está una red, que Yo es la diría que que tratan tiene de manejar ciertos- en su momento. Sí. Así es. Sí tiene obviamente cosas de horror cósmico, yo creo que A mí, sí. por ejemplo, este personaje Vecna ¿verdad? Ajá, el último. El último. Se me asemeja mucho a un personaje que, bueno, estos personajes, ¿verdad? Que habla Lovecraft en su legendario, por decirlo de alguna manera. Se podría decir que son como dioses, ¿no? Ujú. Cthulhu viene a ser como un sacerdote. Y y digamos que los seres más poderosos son poco conocidos, pero son seres cósmicos, ¿verdad? Que de hecho hay uno que se llama Azathoth, que Azathoth se supone que está dormido y que hay como algunos otros seres tocando alrededor de él para que esté dormido, porque en el momento en el que se despierte, la También. realidad va a desaparecer por completo. Ah, ok. Entonces ya solo eso ya lo pone como el ser más poderoso que existe, ¿verdad? Ujú, También ujú. está Yog-Sothoth, que se le llama la llave y la puerta, que es también un ser cósmico de un inmenso poder y que vendría a ser como un estilo de Dios creador y destructor al mismo tiempo también. Pero justamente este personaje Vecna se me asemeja mucho a uno que digamos que, porque estos seres son seres que no podríamos decir que son ni buenos ni malos, simplemente es que son seres que trascienden la conciencia humana y la moral, ¿verdad? Y simplemente hacen lo que les plazca. Nosotros somos Pero- hormigas para ellos, básicamente. Exactamente, o sea, ya hasta como microbios podríamos decir, Sí. ¿verdad? Pero este en específico es uno que sí disfruta de ver el sufrimiento humano y se llama Nyarlathotep. Y Nyarlathotep es un ser que por lo general toma avatares de seres humanos, entre esos el más famoso es el faraón negro, que se supone que fue un tirano
que dominó al antiguo Egipto durante un gran periodo de tiempo y esclavizó a muchas personas. Y es un ser manipulador. Es un ser manipulador, es un ser que gusta, digamos, de ver sufrir a las personas, que los lleva hasta el límite, que siempre trata como de beneficiarse, digamos, de ese dolor. Y es malvado, digamos, hasta ese punto. Entonces, se me hace muy similar a este Vecna, ¿verdad? Como ese estilo de mago oscuro y que desea como controlar, pero a la vez infunde temor. Entonces, tiene como esa esencia, ¿verdad? Ok. Sí, esos, uy, qué nombres más complejos, ¿verdad? Sabemos que inclusive, bueno, ya hablamos de libros, revistas, con la parte de Star Pulp Fiction, hablamos de series, pero también hay impacto en videojuegos, como tiene que ser. Sí, hay uno, yo no lo he jugado, pero se llama The Call of Cthulhu. De hecho, hay uno específicamente Hay un juego que se llama literalmente así. Sí, hay uno que es así, que es de horror. Yo no lo he jugado, pero ese sí es horror puro. Y después el que sí, aquí yo traje la figura, que es Dead Space, que tiene algunos elementos de esos en el espacio. Dead Space. Y en Dead Space en realidad es porque inicia con un tema de... Levántalo ahí para que la cámara pueda como adaptarlo ahí. No, que levanta el ser ahí. Ok, listo. Ahí está. El soldadito, que toma elementos de... toma elementos del horror cósmico, precisamente porque en el juego inicia que hay una secta de gente que ellos encuentran, ya la humanidad logró conquistar el espacio. Ya se expandió. Y ya se logró expandir y encuentran unas piedras que al parecer tienen energía infinita. Eso es como lo que recuerdo. Y cuando llegan ahí se dan cuenta que hay gente que al parecer tiene una secta alrededor de esas piedras y la gente que está alrededor investigando se empieza a volver loca. Y se convierten como en zombies, básicamente, pero son unos zombies raros porque que de hecho en Dead Space usted no les dispara en la cabeza, sino más bien en las extremidades. En las extremidades es como se tira. Con razón no pude matarlos y ahora me di cuenta. Entonces, ves, yo era tal vez muy bueno los headshots, pero es el primer juego que el headshot no cuenta. No, de hecho, más bien hay que cortarle las extremidades para matarlos. Era por ahí entonces. Pero entonces sí tiene esas cuestiones de que no se sabe por qué la gente está volviendo loca, que está esa energía y que hay una secta detrás y que por qué esa energía es infinita, o sea, todo ese tipo de cosas. Yo la verdad solo jugué el primero, sé que hay 3. Hay 3, sí, de hecho. Entonces no sé si eventualmente cuenta mala historia. Sé que el 3 no es muy gustado porque el 3 creo que es multiplayer y creo que, digamos, un juego multiplayer de terror como que pierde cierto sentido. Sí, claro. Pero digamos, el primero sí es muy bueno, que de hecho el primero hicieron un remake hace un par de años y sí, es un juegazo muy bueno. Habías dicho que en particular esta versión no es el traje con el que se inicia, ¿verdad? No, este hecho es uno especial, si no me equivoco, no sé si es con el Platinum o pasando el juego, que creo que se llama Scorpion, no estoy 100% seguro, lo había conseguido yo hace ya bastantes años, lo había comprado en Amazon. Pero sí, este es uno del traje final. De hecho, originalmente prendía la lucecita, pero tiene luz y todo, sí, bastante. Habíamos dicho que yo suponía que eso podía ser un NECA, estábamos diciendo, ¿verdad? Pero no estábamos seguros. Sí, no recuerdo. Creo que sí, pero y esta arma es la que más o menos, sí, ellos siempre más. Ahora, ellos son ingenieros, me parece. Sí, él es un ingeniero. Okay. No sé si fue lo dijiste ahorita, me quedó o no sé, pero sí. Sí, ellos son investigadores y él es ingeniero. Y de hecho, las armas, precisamente lo que él usa son como cuchillas. Porque lo que hace es, o sea, no son balazos tal cual. Hay unos que son unos láseres, pero creo que el primero son unas cuchillas que lo que hacen es cortar. Entonces, de hecho, usted tiene que usar el arma, usted mueve hasta un poco esto, porque dependiendo de dónde están las extremidades, para poder cortar mejor. Entonces, así es como funcionaba este específicamente. Pero sí, este es un juegazo. O sea, de hecho, yo quiero jugar el remake. Vos que tenés el Play 5, me deberías comprarte ese porque es muy bueno. Sí, dicen. Yo me acuerdo que el primero lo jugué de hecho en computadora, pero así a modo de test, lo tenía un amigo y me hizo gracia porque morí de 3 maneras diferentes que jamás sabía yo que iba a poder morir, ¿verdad? Y era bastante particular, pero sí, un juegazo, la verdad, de esos que se hablaron. Y si están remasterizando, es probable que sí, se siga ahí para ese lado. Yo quería mencionar también aparte en Rick and Morty, que yo soy fanático de Rick and Morty, ¿cierto? Pero sí, Rick and Morty desde la primera temporada, de hecho en el opening sale un Cthulhu, que ellos están huyendo del Cthulhu y andan con un bebé de Cthulhu, de hecho, y hasta la 6ª temporada es que se explica esa escena, porque de hecho, si han visto el opening, tiene varias escenas que pasan, pero y van cambiando un poco, pero todas se conectan a las temporadas, o sea, lo que pasa en el opening, de hecho, está conectado a los episodios. Esa es la única que no. Hasta hace poco. Y entonces sí, hace poco sacaron un cómic. Yo no lo he leído, pero sé que hay un cómic que se llama Cthulhu versus no sé si Rick and Morty o solamente Rick Sánchez,
que cuenta la historia de eso. Y creo que el hijo del Cthulhu bebé que están huyendo es el hijo de Morty, de hecho. No, sí, o sea, ¿en Es una loquera. sí, es una loquera como Rick and Morty siempre es, pero sí, eso es Hay curioso. elementos los craftianos ahí. Eso era así, eso era lo que quería tomar. Hace un tiempo estuvo una serie en HBO o en Max o HBO Max, no sé cuál es el nombre ya ahora de esos o cuál fue en su momento, que era Lovecraft Country, y sí hay una escena donde sale el famoso ser. Sí. Es como en una visión que tiene ahí el personaje que nosotros pensábamos que era realmente basado directamente en Lovecraft, pero no, es de otro escritor que se basó como en eso para relatar ciertas cosas. Pues bueno, creo que esa es la primera vez que podemos decir en live action que sale este famoso y mítico ser, que ahí no sale con un tamaño tan grande, de hecho tiene un tamaño, no sé, voy a decirle yo como por tirar algo, unos 2 metros, donde sale este ser. Eso es la primera vez. La otra me parece que lo había visto ahí en esta serie Rick and Morty, y después de ahí creo que sí, es un ser que no... Que se habla, pero la representación así física nunca se había tomado, y pocas veces pues ahí está, y ahora Rick and Morty entonces la tiene. Mi pregunta era, ok, hablamos de seres de estos míticos, se habló de It, que realmente es Pennywise, se habló de The Thing, que es la cosa, y realmente sí, la cosa nunca le dimos forma porque copiaba la forma de sus víctimas, por decir así, y no, después de ahí, ¿qué otros seres podríamos considerar como horror cósmico? Bueno, en otra novela, el Dreamcatcher de Stephen King, sale un ser también que él viene como de otra realidad o del espacio, no me acuerdo, que ahí toma cierta forma. Ahí, ese es uno de los seres, no me acuerdo ahorita cuál es el nombre, pero él lucha con uno de los amigos de los chicos. Era también como una pandilla de chicos, no sé si vieron esa película, el Atrapasueños, y es porque ahorita lo estoy recordando. Sí. Y ese ser peleaba contra ese, que era como un amigo de ellos, que casi no se comunicaba, o era como muy particular, y él realmente era el ser contra el que al final luchó. Una película que realmente yo la llegué a ver por un gancho que tenía. No sé si recuerdan, es de hace muchos años, para que vean, se van a ubicar el por qué. Esa película yo la fui a ver porque ahí van a tirar el corto, El último vuelo de la Osiris, que es el corto que The está Matrix. en Animatrix, que era la que unía Animatrix 2 con la 3, me parece, o la 1 con la 2, peor, alguna de esas dos venía, y por eso fui a verla. Y ahí venía la famosa historia de eso. Ese es un ser que podemos contemplar así. Dijimos que se mencionaba que Alien podría ser un terror cósmico, pero tenía como sus sí y no, ¿verdad? Sí, bueno, podríamos considerarlo un poco horror cósmico también, ¿verdad? ¿Cómo se dan Alien las en sí, el circunstancias? xenomorfo, y en sí la xenomorfo. saga Alien. Yo diría que la saga Alien, porque creo que el xenomorfo es un alien. O sea, Es un y extraterrestre, un extraterrestre que sí. evoluciona Una criatura. y Una evoluciona criatura. conforme va tomando otras y es muy peligroso. Pero si uno ve Prometheus, Prometheus Ajá. creo que tal vez se tira un poco más por ese lado, porque Prometheus de hecho da a entender, sin hacer muchos spoilers, de que digamos que esos ingenieros o los que crearon los aliens también crearon a la humanidad y que son seres que van más allá y que bla, bla. Entonces, por ahí podría tirarse que tal vez sí un poco tal vez visualmente sí, porque digamos, creo que artísticamente sí tiene demasiado de horror cósmico. Pero tal cual, digamos, como ese miedo a lo desconocido no lo tiene tanto, siento yo. Pero sí, tal vez como esa otra parte en Prometheus, tal vez un poquillo más que... La verdad, a mí Prometheus no me gustó mucho, pero... A mí me gustó, es interesante. Sí. Es una peliculilla que va más allá de la ciencia ficción, que es donde lo que queríamos tocar el tema. Cuando sobrepasa la ciencia ficción y viene este mito, esa leyenda de seres que sobrepasan entonces nuestro entendimiento, es cuando se vuelve ese famoso horror. O sea, que ellos podrían chasquear los dedos y destruir toda lo que nosotros consideramos realidad. Por ahí va. Exactamente, sí. Y, o si no, también jugar eso con el concepto del miedo a lo desconocido, que es algo que podemos ver, por ejemplo, en la primera de Alien, que pues, los tripulantes no saben a qué se están enfrentando, ¿verdad? Sí, de hecho, con eso yo tengo una pregunta para ustedes dos. Precisamente, para mí muchas veces, muchas películas de miedo que he visto, yo no soy fanático del terror. A mí me estresa ir a ver una película de miedo porque es algo más estresado de cuando entré. Entonces, nunca he sido tan fanático, pero digamos, ¿a ustedes les gusta más cuando el monstruo es visible, que ustedes ven el monstruo, o a veces cuando el monstruo es completamente desconocido? Porque a veces da más miedo precisamente cuando eso es desconocido. O sea, que usted sabe que hay algo que está matando a la gente, pero hasta el final muchas veces que se ve la figura o no se ve nunca. Y a veces cuando se ve llega a ser así como una decepción, más bien como más así. Entonces... Sí. Cloverfield.
Buen ejemplo, exacto. Exactamente. Es que estaba recordando lo de Cloverfield, pero por la que salió directo a Netflix. Es porque está Cloverfield, la que se fuera del cine, filmada con cámara de video. Sí, La otra Cloverfield Lane era. Cloverfield Lane que están con John Goodman. con John Goodman, sí. Y la que es la nave espacial, ¿recuerdan? Eso yo la consideraría la paradoja. La paradoja, Sí, que esa sí la consideraría. Es un ejemplo también. Ajá. Y que realmente al final lo que hace es como unir todo el gancho ahí. Nosotros la hablamos, esta famosa, en nuestros famosos episodios de los Kaijus, que ya me lo tienen prohibido mencionar, porque ya hemos hablado mucho de eso, pero es un tema que se las trae. Y pues sí, yo diría que a mí en lo personal sí me gusta que salga, aunque sea al final, el ser, el bicho, el terror, que al final se le de nombre, apellido y consistencia al mismo. Okay. A mí cuando es mucho misterio y que termina en siguió el misterio, no me está cerrando el ciclo. Entonces tal vez pensaría que ahí sí a mí me estresa más de lo que comencé. Entonces como pensaría en eso, no sé, Greg. A mí honestamente me gusta que no se vea. Okay. O sea, me gusta que se mantenga ese misterio, esa aura ahí como de intriga. Que de hecho, por ejemplo, y esta es otra recomendación también, si quisieran ver algo similar, inspirado en estas obras de Lovecraft y todo esto, está la primera temporada de True Detective. No sé si han tenido la oportunidad de verla. Sí. Woody Harrelson y Matthew McConaughey son los protagonistas. Son un par de detectives. Ellos empiezan a investigar un caso que tiene que ver con el asesinato de una mujer por parte de una secta. Pero empiezan a investigar esta secta, estas personas que están involucradas y se dan cuenta que es una secta que, bueno, podríamos decir que adoran o que siguen a una figura que se les llega a conocer como el Rey Amarillo. El Rey Amarillo es una figura que aparece en los mitos de Lovecraft, pero no fue escrita por él, sino que fue escrita por una persona que se llama Robert William Chambers, ¿verdad? Que tiene unas novelas con respecto a este personaje, muy buenas, también lo pueden buscar. Y justamente cuando ellos van desenvolviendo todo el misterio que hay en todo esto y llegar hasta el fondo, ¿verdad? Pues nunca aparece el personaje como tal, pero se da a entender de que era algo tan terrible que todo lo que giraba alrededor de él llevaba a las personas a la locura y a cometer actos tan horribles como los que aparecen ahí en la serie. Entonces, ese concepto a mí, por lo general, me gusta más cuando no se ve el monstruo, porque a mí me pasa lo mismo. Yo siento que cuando ya el monstruo aparece, ya se pierde como la magia, ¿no? Sí, sí. Podríamos decir. Y el miedo, o sea, como la parte con dice, quién sabe qué es lo que sabe, cómo se ve, quién sabe qué es, y que nunca se vea, hace que uno sigue, hasta salga al cine todavía con ese miedo de quién sabe qué era esa cosa que mataba a todo el mundo. Digamos. Como la película esta, bueno, que también creo que es por Stephen King, La Niebla, The Fog, Ajá, y todas también. esas. Que son tentáculos lo que se ve, yo creo, en esa. Sí, también se ven son como tentáculos. seres también, Sí. así un poco. Pero nunca se ve la forma completa, creo, me parece. Sí, no, sí, yo son, creo que no. inclusive salen unos bichos como voladores y todo, me parece. Sí. Pero de hecho, eso me pasó a mí. Me decepcioné mucho cuando, bueno, también lo habíamos hablado en el episodio de que hablamos de los ovnis y los aliens y todo esto. En la película de Señales, que al principio tiene ese elemento, digamos, que no se sabe a qué están enfrentando y es cuando uno más tenso está y todo, y ya cuando aparece el alien y todo eso, ya como que a mí, por lo menos a mí ya se me pasó el susto, me acuerdo en ese entonces, ¿verdad? Sí, de hecho, la única vez que aparece es el susto más grande de toda la película, que es cuando que están viendo un video y que se ve como el pie nada más, como que una hora que sale. Okay. No, y el video que dicen donde él ya trasciende que pasa en la fiesta de niños. Sí, que están viendo ese es el que yo digo, que están viendo tele y que es en Brasil, algo así. Sí, que que aparece como, pero ahí sí sale caminando completo. Sí, donde se le la pierna sí, es al principio que está es Mel Gibson, ¿es? Sí. Ajá. Sí, que Mel Gibson llega, hace como la linterna y se ve la pierna. En los pastizales, sí. Ajá, en los pastizales, sí. ¿Eso se podría tener como horror cósmico? ¿Dirían ustedes? No, aliens, porque ya tal vez es un horror más convencional, podríamos decir, pero considerando que en realidad sí hay entendido, o sea, sí se entienden que son aliens, así es. y además que no pueden abrir puertas, ¿verdad? Muy importante ese detalle que... Y que espantaron con el agua. Y que con el agua y ahí, con el agua está... O sea, en Costa Rica por eso ni nos atacaron. no se lo de medio video. Ok, perfecto. Greg, saludos.
Bueno, un saludo primero que todo a todos los que nos ven siempre, agradecerles por su sintonía, por siempre estarnos apoyando, dándonos ideas también, ¿verdad? La gente siempre está ahí tirándonos constantemente ideas para los programas. Quiero agradecerle mucho a la comunidad gamer, sobre todo a Frecuencia 8 Bits, Saladin Gaming, tenemos por ahí a Justice Geek, tenemos también a Servan y todos estos compañeros, pues todos ellos enviarles un saludo, ¿verdad? A nuestro querido José, el día de hoy también, que está perdido, ¿verdad? Pero esperamos que esté celebrando su cumpleaños, que la esté pasando muy bien, que cumpla muchos más. Y nada, pues creo que ahí van casi todos. Recordemos las redes sociales. Sí. Siempre seguirnos por Memo TV tanto en YouTube como en las redes normales, Instagram, TikTok, Facebook, todas las que tienen ahí. Tenemos X, nunca lo usamos, pero ahí está. Ahí existe, tenemos presencia en todas las redes sociales, también como Geektuleando. Recuerden escuchar nuestros episodios y los podcasts que tenemos también ahí, en donde explayamos un poquito más lo que es estos temas y muy pronto con nuevas sorpresas. Alberto, de verdad, muchas gracias por venir aquí. Cubriste una gran parte ahí. Es un campo de peso el que da José siempre aquí. Entonces, el cual agradecemos que hayas tenido participación y siempre quedan las puertas abiertas para cuando quieras participar y aquí comentar con nosotros cualquier cosa, no solo horror cósmico, sino se abre la puerta para muchas más. No, mami, muchas gracias. Espero que lo hayas pasado muy bien. Sí, súper bien. Muchas gracias por tenerme también. Gracias como siempre aquí en edición a Memo y a todos ustedes. Agradecerles por su permanencia siempre en este canal de Memo TV, el cual no tiene solo contenido geek, sino muchos otros que los invitamos a descubrir y a seguir siempre en esto que el día de hoy fue Geektuleando Presenta.